Voy a pasar del otro lado de la frontera un poco ahora, ¿no? Con el tema de la literatura marroquí o de aquellos españoles de origen marroquí que escriben tanto en castellano como en catalán. En la última década ha emergido con fuerza la literatura escrita por autores y autores marroquíes o de origen marroquí que utilizan el español y el catalán no como lenguas adoptivas, sino como espacios de experimentación crítica y literaria. Este fenómeno se inscribe dentro del marco de la hispanofonía global. Seguramente ustedes, y con mucha razón, Abrigach ha dicho que es un concepto que todavía está en veremos, que está tratando de forjarse. Podríamos decir que los autores que están a la vanguardia en eso son Benita Sampedro, Adolfo Campoy Cubillo, Mahan Ellison, que justamente está a punto de publicar un volumen bastante extenso con la editorial del sur de Estados Unidos, en Nashville Vanderbilt. Como también podríamos llamarlo lo transhispánico, ¿verdad? Un término que le ha dado Mehdi Mesmoudi y que tal vez podemos llegar a discutir un poco más adelante. Se trata más que todo de extender el canon. Lo que estas escrituras proponen es una interrogación radical sobre los límites de la lengua, la ciudadanía y la representación. En este caso me voy a centrar en cuatro autores, autoras: Youssef El Maimouni, Karim Asiali, Mohamed El Moravet y Meriem El Medati, cuyos textos articulan con diferentes registros una poética del margen que subvierte las nociones tradicionales de identidad, pertenencia y centralidad literaria. Sin embargo, este auge no ha sido uniforme. La literatura marroquí, como muy bien ha explicado el profesor Mohamed Abrigach, no tiene el mismo alcance en la evolución, podríamos decir, con lo que sucede del otro lado del estrecho, ¿verdad? En el ecosistema editorial y cultural español la cosa es muy distinta, y particularmente voy a poner el foco en una ciudad en particular, Barcelona. Barcelona, editoriales como Roca, Blackie Books, Planeta han desempeñado un rol fundamental en la difusión de voces. Iba a hablar un poco más sobre Marruecos, muy poco, no tanto porque ya lo ha hecho muy bien Abrigach, pero yo lo que noto es que luego de aquel boom de los 90, a principios de los 2000, cuando hablamos de los Araru, Lashiri, Gamoun, El Arbi, El Harti en términos narrativos, y Abderrahman El Fati en poesía, para mí, vamos a ponerlo en términos cordiales, no es, el panorama para mí es mucho más oscuro, podríamos decir ahora, de lo que era en aquel momento. No, si bien sí hay mucha publicación, y no solo publicación, se autopublican y cosas por el estilo, para mí, sinceramente, y voy a ir en contra de una regla que me han enseñado, la calidad de lo que se produce no tiene absolutamente nada que ver con lo que se producía en los 90 y comienzos de los 2000. Esto se debe a muchos motivos, y definitivamente Abrigach lo ha dicho, y también he escuchado gente, por ejemplo en Ngara, ¿no?, que las instituciones españolas no aportan lo suyo, los institutos Cervantes ni se preocupan por este tipo de cosas. Estoy completamente de acuerdo, pero también el sistema educativo marroquí es como que está dejando de lado el español, y he visto muchas columnas de Abrigach también en ese sentido, y enfatizando incluso ni siquiera el francés, ¿no? Hoy por hoy es el inglés. Yo siempre cuento la misma anécdota. Hace 20 años atrás, con mi limitadísimo francés, sin francés prácticamente no podía sobrevivir, y hoy puedo caminar por cualquier lugar de Marruecos y hablar inglés, y la mayoría de los jóvenes por lo menos lo entienden perfectamente, ¿no? Y eso también tiene que ver también con un fenómeno comercial más que otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la lengua de los negocios?
hoy por hoy es el inglés, y entonces se pone más el foco en eso, ¿no? Al fin y al cabo se termina convirtiendo en una cuestión de mercado, ¿no? Pero bueno, muy largo también para incursionar en ese tema hoy que no tenemos tanto tiempo. Lo que sí veo es que los autores, podríamos decir, más jóvenes, se decantan por publicaciones digitales, y no solo publicaciones digitales que surgen en Marruecos, sino que están buscando espacios alternativos en Latinoamérica. Me parece fantástico, ¿no? Definitivamente en España sí, pero también México, Colombia, Chile, y aquí tenemos un autor que puede dar fe, ¿no?, de que sus microrelatos también se publican en... Ese es Sandal, perdón. Que se publican en otros sitios, ¿verdad? De forma... en revistas latinoamericanas, y eso me parece excelente, por eso, más que todo la cuestión esta del diálogo sur-sur. Bien. En esta charla presento una visión general de estos textos, de estas nuevas voces, que definitivamente representan un cambio en el panorama literario. Todo el mundo conoce a Nayar el-Hachmi, la mayoría se quedan con esa imagen. Ayer me tocó presentar sobre la poesía de Mehdi, que por cierto es un excelente poeta, y entonces es una audiencia bastante, podríamos decir, mixta. Entonces, saben ustedes de que hay autores de origen marroquí o marroquíes que escriben, y de repente saltaron 2 o 3 personas por allí. Claro, Nayar el-Hachmi, obviamente, ¿no?, por los premios que ha ganado y por la relevancia. Pero bueno, yo creo que estos autores, creo, desde mi humilde punto de vista, que definitivamente son los que, y son muy jóvenes, son los que van a dar que hablar a partir de ahora. Entonces, organizo esta charla básicamente alrededor de 5 ejes: identidad híbrida y desarraigo, 1; colonialismo, poscolonialismo, memoria histórica, 2; 3; espacios urbanos, marginalización y resistencia, 4; género, cuerpo y control social, y por último, utilización de técnicas narrativas postcoloniales. Vamos a ver así. En el invierno de los jilgueros, Mohamed Moravé construye un relato marcado por la melancolía, el silencio y la imposibilidad del arraigo. Su protagonista, Brahim, oriundo de Alucema, se traslada a Tetuán para estudiar en la Escuela de Bellas Artes, donde el arte se convierte en un vehículo de subjetivación. A través de la práctica artística, Brahim canaliza su dolor, su memoria y su confusión afectiva en un proceso de configuración simbólica que escapa al lenguaje cotidiano. El reencuentro con Musa, su hermano enfermo, tiene lugar en Alucemas. Musa, marcado por su participación en la Marcha Verde, encarna una memoria traumática del Estado y la masculinidad nacionalista. Su enfermedad y su silencio establecen una narrativa paralela a la de Brahim. Si este último busca sentido a través del arte, Musa encarna el peso de una historia que ya no puede narrarse. La familia, el hogar y la ciudad de origen se presentan así como espacios de desarticulación más que de pertenencia. La hibridez en Brahim no es cultural, sino afectiva y existencial. Es el resultado de una experiencia desgarrada por la distancia, la pérdida y la imposibilidad de reconstruir una continuidad entre pasado y presente. En una oración sin Dios de Karima Siali, ella aborda el desarraigo desde una subjetividad queer masculina. El protagonista, un joven marroquí gay, enfrenta la represión sexual no solo desde un marco religioso, sino también desde las normas masculinas de masculinidad dominantes en el contexto cultural amazigh. La novela se adentra en las dinámicas familiares, donde la figura materna se convierte en agente de control y castigo, y donde el deseo homosexual se vive como amenaza, transgresión y condena. Más que un conflicto de lenguas o generaciones, lo que Siali retrata es una colisión entre subjetividades queer y estructuras socioculturales profundamente patriarcales y heteronormativas. Y aquí podemos abundar, ¿no? Cómo es que el padre, una figura bastante afásica, no lleva a cabo ese rol y sí lo hace la mujer. Y podemos entrar un poco más en discusión acerca de eso, ¿no?, con toda la importancia que tiene la mujer en el ámbito amazigh, ¿no?
El protagonista no encuentra refugio en la diáspora, la ciudad de Barcelona tampoco le ofrece amparo simbólico, sino que articula su subjetividad desde la soledad, la culpa, la disidencia y el consumo de alcohol. La escritura entonces se convierte en acto de supervivencia ante la imposibilidad de amar y de ser amado sin violencia. Por su parte, Supersaurio, del año 2021, de Maryam Medati, que ya ha sido traducida a 4 idiomas distintos, una maravilla esta chica, ofrece un retrato ácido de la precariedad contemporánea a través de una narradora canaria de origen marroquí que se mueve entre el desarraigo cultural y la alienación laboral. Su identidad está marcada por la hibridez sin síntesis, por un mestizaje que no promete redención ni pertenencia. El humor y el cinismo son las armas con las que se enfrenta a un entorno hostil que la obliga a performar normalidad en condiciones de permanente exclusión. En los 3 textos, la hibridez no aparece como punto de llegada ni como capital cultural, sino como inestabilidad radical. La experiencia migrante no se tematiza desde la nostalgia o el ascenso, algo que en muchos casos suele suceder con la literatura de la francofonía, el tema de la nostalgia y Marruecos. No, es ahora, es lo que me pasa acá, aquí como ciudadano de segunda generación o de primera generación en Europa, sino desde la imposibilidad de reconciliar fragmentos de historia, lengua, cuerpo y deseo en el presente. Segundo eje, colonialismo, poscolonialismo y memoria histórica. El legado colonial y su persistencia en la contemporaneidad es otro eje central en la narrativa de estos escritores marroquíes que escriben desde y sobre el espacio ibérico. Lejos de aparecer como un pasado cerrado, el colonialismo se actualiza como una estructura que continúa moldeando las condiciones materiales, afectivas y epistémicas de los sujetos racializados en España y en sus antiguas zonas de influencia. Y creo que los que mejor hacen esto son Maimouni y Moravet, ¿no? Definitivamente. Particularmente Maimouni, porque la mayoría de sus novelas transcurren en España. Pero partamos por el caso del invierno de los jilgueros de Moravet. El pasado colonial se filtra a través de múltiples capas: la memoria de la Marcha Verde, la vigilancia estatal, las fracturas familiares y los silencios heredados. La novela no necesita explicitar los vínculos con el protectorado español para hacer visible su huella. Tetuán, ciudad que fuera capital administrativa de Marruecos español, se presenta como un espacio fantasmático, saturado de referencias visuales e históricas que remiten a una convivencia desigual, otra de las cosas de las que nunca se habla. No fue una convivencia pacífica y todo, no, fue una convivencia desigual. Y los espacios, convivencia desigual, ¿y dónde estoy? Me perdí, no resuelta. La figura de Olga, española residente en la ciudad, encarna esta tensión. Llega buscando un Tetuán estético, casi pictórico, armado con la mirada orientalista de Lacroix y los viajes a Marruecos y Andalucía. Sin embargo, la ciudad le devuelve una experiencia de expulsión, de no pertenencia, que subvierte su imaginario previo. La novela invierte así la lógica colonial. No es el personaje marroquí quien anhela pertenecer al espacio europeo, sino que la europea quien fracasa en su intento de reinscribir el espacio marroquí en un imaginario romántico. En este desplazamiento simbólico se revela una crítica aguda a las continuidades de la mirada colonial, que sigue buscando en Marruecos lo pintoresco, lo espiritual, lo decadente, sin asumir la agencia contemporánea de sus habitantes. En Nadie salva a las rosas, de Youssef Maimouni, ustedes tal vez lo han leído, es el personaje trans marroquí. Esta crítica se traslada al espacio urbano catalán, particularmente al barrio del Raval. Aquí el colonialismo no aparece como un recuerdo, sino como una estructura en curso, articulada a través de políticas de seculitización, gentrificación y gestión multicultural. Uno de los protagonistas, Yusuf, un alter ego del autor, hijo de migrantes marroquíes, es funcionario de la Generalitat a cargo de menores no acompañados, los famosos MENA. Su posición institucional revela la paradoja de ser a la vez parte del sistema y objeto de sospecha por parte del mismo sistema. El multiculturalismo que promueve la administración catalana no es inclusión real, sino gestión de la alteridad bajo lógicas neoliberales. Como señala Mónica Deje, la ciudad de Barcelona se convierte así en un escaparate multicultural donde la diferencia se estetiza pero no se integra. La novela anterior del mismo autor, Cuando los montes caminen,
hecho anecdótico, bueno, tal vez el abuelo de Rijana, que es el personaje de Nadie salva las rosas, fue uno de los regulares que luchó a favor de los nacionales durante la Guerra Civil. Nos permite rastrear una genealogía del presente colonial a través de la memoria histórica. Ambientada durante la Guerra Civil Española, la novela narra la experiencia de Yusuf, este es el abuelo de Rijana, un joven tetuaní que se alista como soldado en las tropas de Franco. Lejos de constituir un relato épico, el texto aborda con crudeza la instrumentalización de los marroquíes por parte del régimen franquista, la connivencia de las autoridades marroquíes con nombre y apellido, y la brutalidad de la guerra desde el margen colonial. Esta mirada histórica permite entender las violencias del presente, como las que atraviesan la misma Rijana o Yusuf en la novela posterior, Nadie salva las rosas, como la continuidad de una lógica colonial que convierte a los cuerpos racializados en fuerza de choque, carne de cañón o emblema decorativo, según convenga el relato hegemónico. Nadie salva las rosas elabora una crítica al uso estético de la diversidad como valor de marca. El personaje de Rijana, racializada, trans, como he dicho, y sin papeles, encarna la exclusión estructural. Está presente en la ciudad, pero fuera del marco legal y simbólico. En un pasaje clave, Rijana denuncia cómo la Barcelona cosmopolita necesita figuras como ellas para sostener su narrativa de aparente apertura, al mismo tiempo que las margina sistemáticamente. Esta tensión remite directamente a lo que Néstor García-Canclini describe como la modernidad sin ciudadanía, una pertenencia estética o funcional que no garantiza derechos ni reconocimiento. Desde otro ángulo, Una oración sin Dios, de Karim Asiali, como he mencionado, la cuestión colonial se desplaza hacia el terreno íntimo del cuerpo y la subjetividad. El exilio queer del protagonista está atravesado por una doble alienación, el rechazo familiar y comunitario en el contexto migrante marroquí y la exclusión simbólica en una sociedad catalana que continúa exotizando o patologizando su cuerpo. La escritura en esta novela deviene entonces un espacio de ruptura, no de representación. No se trata de buscar una voz auténtica ni de narrar una identidad coherente, sino de fragmentar los discursos que han intentado fijarla. En este sentido, Ciales se inscribe en una genealogía de autoras racializadas, como la que tal vez alguno ha leído, como Rashida Lamravet, o nuestra propia, podríamos decir, Safia El Adam, ¿no? Hija de inmigrantes, que desmontan las oposiciones entre tradición y modernidad, Oriente y Occidente, para articular una crítica interseccional al racismo estructural, la homofobia comunitaria y la violencia epistémica. En suma, los tres textos no evocan el colonialismo como pasado cerrado, sino como un presente estructurante. Esta persistencia se manifiesta tanto en los espacios físicos, el barrio, la casa, la ciudad, como en las formas de subjetivación, en la lengua, en la memoria y en el deseo. La literatura se convierte así en un espacio de contestación, no en busca de reparación nostálgica, sino de visibilidad crítica. Estas narrativas no escriben desde el margen para entrar en el centro, sino para señalar las fisuras del centro mismo. ¿Cómo vamos con el tiempo? No tengo... Me cortas cuando tú... Vale. Espacio urbano, marginalidad y resistencia. La ciudad no aparece en estas narrativas como simple telón de fondo, sino como dispositivo material y simbólico que organiza la forma de exclusión, visibilidad y resistencia. El espacio urbano, entonces, particularmente en el contexto de Barcelona, opera como condensador de tensiones entre el ideal cosmopolita y la realidad estructural de la marginalidad racializada. Esta contradicción inscrita en el territorio es tematizada de manera aguda en Nadie salva las rosas, como he mencionado anteriormente. El Raval, barrio central en la novela, condensa los imaginarios de la alteridad, la delincuencia, la diversidad y la gentrificación. No es casual que en los últimos 20 años haya sido objeto de múltiples intervenciones urbanísticas que, en nombre de la recuperación del espacio público, han desplazado a sus habitantes más vulnerables. Esta operación no es puramente económica, es también semiótica. Como ha señalado Manuel Delgado, se trata de desracializar el centro de la ciudad, ocultando lo que no encaja con la imagen global de una Barcelona abierta, moderna y cultural.
Desde otra perspectiva, en Supersauro, Meriam El-Medati ofrece una visión menos directamente política, pero igualmente reveladora. Aquí el espacio urbano aparece como un escenario de precarización silenciosa. La guagua, el famoso autobús que se utiliza en Canarias. La oficina, los bares interpersonales. La ciudad es funcional, despojada de épica o dramatismo, pero no por ello neutra. Lo urbano aparece como red de microviolencias burocráticas, emocionales y laborales que estructuran la vida de la protagonista. El relato no necesita de una denuncia explícita. Basta la acumulación de escenas absurdas, humillantes, banalizadas, para mostrar la forma en que el espacio neoliberal produce sujetos exhaustos, desplazados, que deben performar normalidad para sobrevivir. Aquí me faltó poner jóvenes, porque justamente de eso se trata. Por lo tanto, Barcelona y Las Palmas en estos textos ya no son ciudades globales en el sentido celebratorio del término, sino espacios de control, estetización de la diferencia y espectáculo de la diversidad. Esta crítica resuena otra vez con los estudios de Benjamin Fraser y Mónica Degen, quienes han problematizado la forma en que los discursos del urbanismo participativo enmascaran políticas otra vez de exclusión y vigilancia. La arquitectura, la movilidad, incluso la oferta cultural no son neutrales. Organizan lo visible e invisible, lo que merece ser escuchado o visto y lo que merece ser expulsado. Todos estos textos coinciden en una crítica al dispositivo urbano como escenario de exclusión renovada. Frente a la promesa de ciudadanía se impone una lógica de administración de la diferencia. Frente a la multiculturalidad institucional emerge una experiencia de marginalidad viva y resistida en lo cotidiano. Y es precisamente desde esta fricción, desde esta incomodidad, que la literatura encuentra su fuerza política. Género, cuerpo y control social. El protagonista de Una oración sin Dios trabaja en una cafetería del aeropuerto, un entorno que refleja su precariedad laboral y su invisibilidad estructural. La novela traza una genealogía íntima del sufrimiento en la que el cuerpo se convierte en espacio de inscripciones de mandatos morales, traumas infantiles y silencios heredados. Como ha planteado Sara Ahmed, los cuerpos queer racializados son construidos como errores dentro del marco familiar y comunitario. Ciali lleva esta premisa al límite al representar un cuerpo que no encuentra espacio de pertenencia ni en el hogar ni en el contexto urbano, incluyendo la mezquita, lugar en el que es brutalmente sodomizado por el imán. La escritura se convierte así en una forma de sobrevivencia simbólica, atravesada por la fragmentación, la ambivalencia y la imposibilidad de conciliación. La novela se alinea con una genealogía crítica de autores como Abdallah Taya, no sé si ustedes lo conocen, o Audre Lorde, que han tematizado la sexualidad no normativa desde posiciones subalternas. En línea con Jacques Virpoir y su noción de homonacionalismo, una oración sin Dios desmantela el mito de la tolerancia liberal europea al mostrar cómo los cuerpos queer no blancos siguen siendo objeto de sospecha, instrumentalización o rechazo. Esta inclusión se manifiesta en la cotidianidad laboral, afectiva y espacial del protagonista, no solo en el plano institucional o cultural. Como señala la propia Ciali en entrevistas y materiales promocionales, la escritura funciona como territorio de tránsito y no como lugar de llegada, articulando una ética del desplazamiento como forma de conocimiento y subversión. Esta concepción inscribe su novela dentro de una política del deseo que subvierte los binarismos de inclusión y exclusión. El cuerpo queer del protagonista no busca asimilación, sino que reclama el derecho a la opacidad, a la no explicabilidad, en línea con la propuesta de Edouard Glissant. Así, estas narrativas se inscriben en una tradición de escrituras fronterizas que desestabilizan no solo los discursos normativos de género y sexualidad, sino también las categorías dominantes de ciudadanía, nación e identidad cultural. La sexualidad no es simplemente una orientación personal, sino un vector de crítica estructural que atraviesa múltiples niveles de violencia simbólica y material. En su marginalidad irrenunciable, el cuerpo queer deviene un lugar de verdad incómoda. No reclama aceptación, sino visibilidad conflictiva. Esta posición genera una forma de resistencia que no puede traducirse a los lenguajes del reconocimiento liberal ni del mercado cultural europeo. Y ahora sí me voy a saltar porque no quiero agobiarlos con tanta
con tanto texto y ya vamos directamente a la conclusión. Los textos seleccionados en esta charla configuran una cartografía disidente de la experiencia marroquí en lengua castellana y catalana, en la que el cruce entre migración, raza, género, clase y lengua no se representa como un simple trasfondo, sino como una matriz estructurante. Esta literatura fronteriza no se limita a documentar lo marginal, sino que subvierte las categorías centrales del relato, desmontando los mitos de inclusión, multiculturalismo y progreso que sustentan el imaginario institucional europeo. En el eje de la identidad, la hibridez y el desarraigo, vemos cómo la subjetividad marroquí, tanto en tránsito como arraigada en territorio ibérico, se construye desde la fisura, la tensión, la performatividad constante. No se trata de identidades estables, sino de procesos en disputa, muchas veces marcado por la violencia simbólica de tener que explicarse o justificarse en contextos que exigen transparencia cultural. La dimensión colonial, lejos de aparecer como un pasado superado, se revela como presente estructurante, desde los ecos del protectorado español en Tetuán hasta las políticas de securitización en el Raval. Estas narrativas muestran que el colonialismo no ha terminado, sino que ha mutado. Como ha señalado Ana Laura Stoller, la colonialidad persiste en los escombros del imperio, y estos textos se encargan de desterrarlos. Las heridas coloniales aparecen no solo en los paisajes, sino en los cuerpos, los silencios y las exclusiones institucionales que estructuran la vida de los personajes. Y por eso también es mucho, para mí, mucho más valiosa el testimonio de estos personajes que, con todo lo bien que lo hace María Dueñas o el mismo este chico de Getafe, que ahora no me acuerdo el nombre, exactamente, Silva, que narran sobre personajes marroquíes. No, a mí me parece que aquí hay que ir a buscarlo, ¿no? Estos personajes que realmente conocen ambas culturas y que se mueven entre ellos. El espacio urbano, entonces, en el espacio urbano estas narrativas elaboran una crítica aguda del espacio multicultural. Barcelona y Las Palmas no son aquí laboratorios de integración, sino territorios vigilados, estetizados, mercantilizados. La ciudad se presenta como dispositivo de administración de la diferencia, organiza lo visible y lo invisible, lo que puede circular y lo que debe ser expulsado. Frente a este régimen, personajes como el personaje transexual, Rihanna, y el protagonista gay de Ciale, o la joven trabajadora precaria de El Medati, devienen figuras de interrupción, cuerpos que no se ajustan a las gramáticas de la inclusión oficial. El cuerpo como archivo, como frontera, como territorio en disputa, es un lugar privilegiado de resistencia en estos textos. Desde las violencias sexuales y estructurales que atraviesan una nación sin Dios, hasta la hipervisibilidad racializada y queer de Rihanna, el género y la sexualidad operan como vectores de exclusión y como recursos de agencia. Estos textos no proponen pedagogías identitarias ni figuras ejemplares, muestran cuerpos que fallan, que incomodan, que no encajan. Y es en esta desobediencia a la inteligibilidad normativa donde radica su potencia política. Estas poéticas fronterizas no son solamente un fenómeno literario, sino una intervención crítica en el campo cultural y político. No en vano les pongo la figura de Miss Rice ahí, ¿no? Un poco también para pincharlos, podríamos decir de alguna manera, que es también por ahí donde van las cosas. O sea, al escribir en castellano, o en este caso a rapear en castellano, en catalán, en ambos y también en árabe, desde posiciones racializadas, queer, migrantes o periféricas, estos autores reformulan las posibilidades mismas de pertenencia lingüística y narrativa. Más que una literatura sobre Marruecos o desde la migración, se trata de una literatura que interroga el corazón mismo del orden cultural europeo, desafiando sus límites, sus lenguajes y sus silencios. Shukran, muchas gracias.